libros de la Biblia se menciona la presencia de Jesucristo, desde el primero que es el Génesis hasta el último que viene a ser Apocalipsis, nosotros vemos reflejada la vida o al menos ciertas características de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús como de forma profética, porque habría de venir el Salvador del mundo. Nosotros en el Nuevo Testamento lo vemos ya manifestado, y allí es el punto central del Nuevo Testamento, Jesucristo es el punto central. Gloria a Jesús de Nazaret. Isaías hablaba de él diciendo que era el cordero que iba a ir como un cordero llevado al matadero y no iba a abrir su boca. Alabado sea Jesús de Nazaret. Y de esa manera ciertamente ocurrió. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que en los mismos evangelios se le narra a Jesucristo como el verbo que estaba en el principio con el Padre, que a su vez ese verbo era Dios. El apóstol Pablo, señalando acerca de Jesús, dijo que por él, hablando de la descripción de Jesucristo, dijo, por él y para él fueron hechas todas las cosas, colocándolo en la condición de creador también de todas las cosas que existen. Entre esas, nosotros como seres humanos fue parte de la creación. En algunas predicaciones que hemos pasado en este lugar, que hemos dado predicaciones de domingos anteriores, hablamos que los evangelios son los que narran de forma más completa o detallada la vida de Jesús como tal, a pesar de que ellos no son unos libros totalmente biográficos de la vida de Cristo, sino que narran o al menos explican ciertas partes de la vida de Jesús, milagros, los fundamentos que él vino a traer sobre la faz de la tierra, bíblicos, el cumplimiento también de esa ley que ningún hombre había podido cumplir. Y además de eso, nosotros vemos que se narra el escenario en el cual Él da salvación, en el cual Él condena, en el cual, alabado sea Jesús, Él da sanidad a los cuerpos y da muchas promesas para cada uno de nosotros. A pesar de que los evangelios son los cuatro evangelios son los que narran de forma más detallada la vida, los acontecimientos de Jesús, solamente habíamos dicho que dos de ellos especificaban ciertamente lo que era el nacimiento de Jesucristo, lo que era el que María quedara encinta por medio del Espíritu Santo, el tratado del Espíritu Santo con el mismo José, Padre Eternal del mismo Señor, para que se entendiera lo que era el propósito por el cual Él iba a venir y cuál era la forma en que también se iba a hacer. Solamente dos de ellos, Mateo y Lucas, lo narran, pero también en esas predicaciones que estuvimos dando en estos días, hablamos que entre los cuatro evangelios, todos ciertamente narran la parte final de Jesús, narran su última semana, su dolencia, su sacrificio, narran la parte final de lo que viene a ser el ministerio de Jesús de Nazaret. Y entre lo que viene a ser los cuatro evangelios hay ciertos datos que nosotros tendríamos que tener en cuenta para que podamos comprender que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, hace énfasis en lo que es la parte final del ministerio de Jesús de Nazaret. Quisiera compartir estos datos con ustedes. Nosotros decimos que existen cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De entre ellos, 28 capítulos del libro de Mateo, que contiene el libro de Mateo 28 capítulos, 7 de ellos son dedicados a esta última semana del Señor. El libro de Marcos contiene 16 capítulos. De estos 16 capítulos, 6 capítulos narran de manera específica, o al menos hablan de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Por su parte, el libro de Lucas contiene 24 capítulos, y de estos 24 capítulos, 6 capítulos son dedicados a la semana de la crucifixión de Jesús. Ahora, por último, el apóstol amado, el discípulo amado del Señor Juan contiene 21 capítulos en su libro, y de estos 21 capítulos, 12 narran de forma bastante detallada la última semana de Jesús. Ahora, nosotros cuando vemos estos datos, podemos decir que entre la suma de todos los capítulos de los evangelios, nos encontramos con 89 capítulos en la suma de los cuatro evangelios, de los cuales
31 capítulos especifican la última semana de Jesús, lo que corresponde a un aproximado de 35% dedicado de los evangelios se enfocan en esta semana por el acontecimiento y lo que especificaba y lo que comprendía lo que allí se estaba dando durante la última semana de Jesús de Nazaret. Decimos que entonces 58 capítulos de lo que viene a ser los 4 evangelios, alabado sea Jesús de Nazaret, narran cerca de 3 años de ministerio del Señor. 58 capítulos narran cerca de 3 años de ministerio del Señor. Entre ellos también se menciona el nacimiento, como hemos dicho, entre 2 de ellos, el nacimiento y cierta vida o profecías que tenían que darse antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde se menciona el mismo Juan el Bautista, se enseña sobre lo que va a ser su ministerio, su predicación, pero entre ellos haciendo algo global o un redondeo entre todos los capítulos, 58 capítulos narran 3 años de vida del Señor Jesucristo en su ministerio, pero de ellos 31 capítulos narran una sola semana. 31 capítulos narran una sola semana, lo que en ella se menciona la presión, sufrimiento, crucifixión y la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Estos datos nos indican que esta semana es importante, pues en ella Jesús termina de revelar el por qué vino sobre la faz de la tierra. También coloca el sello de que por medio de ese sacrificio y las llagas que llevó con él hay sanidad para los cuerpos. Durante esta semana el Señor da salvación, pero durante esta semana el Señor también condena a los que van en contra de la voluntad del Señor. Ahora, en esta mañana yo quiero enfocarme juntamente con ustedes en lo que vino a ser el padecimiento del Señor Jesucristo durante esa semana, y vamos a dar ciertos datos, ciertas cositas que reflejan tanto la Biblia, los teólogos, los estudiosos de la palabra también, como la ciencia, con respecto al sufrimiento, la pasión de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por ello, yo invito a que usted, hermano, juntamente conmigo, se ubique en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 22, y vamos a leer la palabra allí. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 22. Alabado sea Jesús. La última semana del Señor. Capítulo 9 del libro de Lucas, Evangelio de Lucas, médico, capítulo 22. Lucas 9, 22, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén. Alabado sea Jesús. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Alabado sea Jesús de Nazaret. Puede tomar asiento en esta hora. La última semana del Señor inicia tras su llegada a lo que vino a ser Jerusalén como tal, o lo que nosotros conocemos bíblicamente como la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Tendríamos que recordar lo que hemos dicho en predicaciones anteriores, que en ese momento de la vida de Jesús sobre Jerusalén, el imperio romano dominaba lo que era Jerusalén, reinaba sobre Israel como tal, como nación, políticamente, y las leyes de los romanos, tanto en esa nación que era Israel como en otras de las cuales también tenía dominio, hacían énfasis: todos los ciudadanos
de aquellas naciones que estaban bajo el dominio del Imperio Romano debían sujetarse a las leyes de ellos. Entre esos, como nosotros mencionamos en una oportunidad aquí, el pago de los tributos al César, el pago del tributo al César. También nosotros encontramos allí la situación en la cual también se desarrollaba la situación religiosa en la cual se desarrollaba Jesucristo, estando entre muchos sacerdotes que habían proclamado dentro de sí una doctrina paralela, tomando ciertas bases del Antiguo Testamento, de las leyes de Moisés. Nosotros ya lo hemos hablado en otras oportunidades, alabado sea Jesús de Nazaret, pero entre las cosas que señalaba, o al menos se decía de los romanos en ese momento, era que los romanos se caracterizaban por la forma tan impía, tan fuerte y tan peculiar que en algunos casos daban muerte a los malhechores de aquel momento, a los que tenían y daban muerte por causa de sus malas acciones. Jesús estuvo entre uno de los muertos del Imperio Romano, aún Jesús siendo inocente ante el mismo Pilatos, pues Pilatos reconoce cuando se encontraba hablando con Jesús que él era inocente y que no había ningún mal sobre él, pero Pilatos se enfoca al consejo de la mayoría de los sacerdotes, de las personas que estaban allí, gloria a Jesús de Nazaret, que estaban allí para condenar al Señor, aún estando entre ellos los que habían recibido sanidad, los que habían comido cuando Él había multiplicado los alimentos, los que habían sido libertados de demonios, los que habían recibido de parte de Dios un beneficio, se encontraban también entre ellos, aunque los principales que estaban llevando a cabo tal aprehensión y entrega de aquel individuo que era inocente ante las mismas leyes de Roma, alabado sea Jesús de Nazaret, lo estaban entregando para que fuese muerto. Jesucristo, mientras estuvo predicando el Evangelio, fue muy sabio en lo que fue el hablar, el transmitir el mensaje ante aún mismos romanos, porque en oportunidades se encontraban personajes que pertenecían a los romanos, como como habíamos hablado, que estaba entre ellos el mismo Mateo, y habían también entre esas personas soldados que se le acercaban al Señor buscando un milagro. Pues Jesús, en muchas de las oportunidades, siendo tentado por los mismos escribas y fariseos, porque querían que él cometiera el error para ser llevado ante las leyes romanas, siempre tuvo una palabra de sabiduría para esquivar absolutamente todas las cosas que intentaban implicarlo en contra de las leyes de Roma. Entre esas, cuando le llevaron y le dijeron: Señor, se dice que hay que dar los tributos al César, pero nosotros decimos otras cosas, y el Señor pudo responder en ese momento de que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues en aquel momento, si él decía, era una pregunta bastante difícil, porque si en aquel momento él decía delante de las personas que no había que darle tributo al César, las leyes romanas caían sobre Jesús y podía ser juzgado automáticamente. Recordemos que alabado sea Jesús de Nazaret, que estando en el juicio, Barrabás era uno de los que estaba también allí con Jesús, estando en ese juicio injusto, del cual vamos a hablar más adelante. Barrabás estaba allí con Jesús por disensión, o sea, por causar revuelta entre las personas. Eso quiere decir que por cualquier cosa, en aquel momento, cualquier error que cometía una persona podía ser llevado a juicio. Y era lo que los fariseos y los saduceos, los principales sacerdotes, querían en ese momento, que Jesús cometiera un error. Jesús dijo: denle a César lo que es del César, para librarse de la ley romana, pero también especificó: y a Dios lo que es de Dios. Pues si él también decía algo en contra, o decía no, hay que darle al César y no hay que darle a Dios, entonces las leyes de los judíos y de los sacerdotes también caían sobre él. Por eso tuvo mucha sabiduría en muchas de las preguntas que le hicieron. Estando ante el mismo Pilato, también
dijo algunas palabras las cuales movieron a Pilato, y por eso él lo coloca como inocente. Alabado sea Jesús de Nazaret. Pero a pesar de estas cosas que nosotros hemos hablado en este momento y enfocándonos en el sufrimiento de Jesús, sabemos que Jesús fue llevado ante Pilato y que fue golpeado y todas estas cosas, pero el sufrimiento de Jesús no empezó precisamente ya siendo aprendido por las personas, empezó mucho más antes, tanto de que tuvo que pasar por sí el sufrimiento de haber aquel el cual le había brindado tanto apoyo, tanta responsabilidad, y había colocado sobre él tanta confianza como era Judas, que estaba entregándolo por 30 monedas de plata. Imagínese usted, el Hijo de Dios, el dueño del oro y de la plata, estaba siendo entregado por simple 30 monedas de plata. Estaba pasando dentro de sí el dolor que le había causado a aquella persona donde lo había traicionado, a pesar de que le dio la bolsa para que la tuviera, a pesar de que estuvo con ellos y recibió también de las cosas que Dios había dado para ellos. Entre él había milagros, entre él había también palabras para los hombres. Estaba haciendo la obra, pero se dejó llevar por las maquinaciones del enemigo y lo conllevó a lo que fue vender al Señor Jesús para ser traicionado. El traidor, el cual ya estaba especificado, había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Jesús comenzó su padecimiento, pero también hay ciertos detalles que nosotros vemos por lo menos en el libro de Mateo capítulo 26, cuando se habla sobre el monte de los olivos, específicamente sobre el Getsemaní. Se dice, los evangelios señalan de que Jesús fue al monte de los olivos, al Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y que allí comenzó a suceder algo mientras él oraba. Dice que grandes gotas de sangre corrían y caían como sudor de su frente, corrían por su cuerpo, pues sabía lo que habría de venirle, lo que habría de venirme. Con nosotros hemos dado enseñanzas acá hablando de Getsemaní, y sabemos que la palabra en su origen arameo, en su traducción, hablando de Getsemaní, significa prensa de aceite, es decir, que en aquel lugar Jesucristo también estaba siendo presionado como los olivos para sacar aceite de Jesús. Estaba saliendo sangre en ese momento. Ahora, esta condición no es muy común que digamos, pero tiene unos antecedentes, o al menos tiene cierta referencia sobre la ciencia, referencias clínicas. Se dice que esto sucede, o que existe esto cuando hay un grado de presión y sufrimiento psicológico muy fuerte sobre la persona. Según la ciencia de la salud, tal condición se denomina como hermatridosis. Lo que quiere decir que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. Como resultado, se produce una cantidad de sangrado en las glándulas, y entonces el sudor emana mezclado con sangre. O sea que Jesús, dentro de su sufrimiento, ya él sabía lo que había de venir. Lo había dicho en el libro de Mateo, en el libro de Lucas 9:22, donde lo leímos. Ya él había anunciado que esto iba a acontecer, y aún así decidió ir a aquel lugar, decidió seguir con su ministerio, obedeciendo al Padre para lo que había sido enviado. Grandes gotas de sangre por causa del sufrimiento psicológico estaban corriendo por su frente, estaban corriendo por su cuerpo. Alabado sea Jesús de Nazaret. Por eso él pudo exclamar en ese momento: Padre, si es posible, quita esta copa de mí. Y luego dijo: pero no se haga mi voluntad sino la suya. No se haga mi voluntad sino la suya. Él sabía lo que habría de venir en ese mismo momento. Alabado sea Jesús. Además, se conoce que una persona a la cual le sucede tal cosa, lo que estamos hablando de sudar gotas de sangre, o que se ligue la sangre con el sudor, alabado sea Jesús de Nazaret, se dice que la piel de los individuos a los que le sucede esto comienza a entrar en un estado bastante crítico, de tal manera que se vuelve frágil, es decir, que se vuelve
totalmente débil. Alabado sea Jesús. Es decir, que Jesús, la piel de Jesús, en aquel momento en el Getsemaní, se volvió bastante delicada. Cosa que le causaba bastante problema para el porvenir. Luego de que Jesús es allí llevado, alabado sea Jesús, luego de que Jesús es tomado por aquellas personas, es llevado y es azotado, es presentado también ante grandes políticos de aquel momento, alabado sea Jesús de Nazaret. Pero quisiera enfocarme un poco en las flagelaciones que le hicieron a Jesús en aquel momento, que nosotros detallemos un poco lo que había pasado, lo que estaba aconteciendo sobre Jesús en estas narraciones bíblicas. Las torturas romanas eran conocidas por ser exageradamente brutales. Se sabe que por lo general los latigazos o las flagelaciones de los romanos estaba comprendido por 39 latigazos. Por eso el mismo apóstol Pablo en una oportunidad dijo, en varias oportunidades me han dado 40 menos un latigazo, es decir, 39 latigazos estaban comprendidas por 39 latigazos. Investigadores han logrado descubrir que en el momento en que un soldado azotaba a alguien, lo hacía con un látigo de tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Esto causaba moretones, causaba contusiones en las personas, las cuales habrían de ser rotas posteriormente por los demás latigazos que iban sobre él. Alabado sea Jesús. Es decir, que estos látigos tenían grandes bolas en medio de su estructura, grandes bolas de metal que, a pesar de ser golpeado, si a alguno le ha dolido un correazo, imagínense entonces ahora tener dentro de un látigo grandes bolas que hacían moretones en las personas, contusiones, concentración de sangre en la persona. Y además de esto, dicen los investigadores que dentro de las especificaciones de lo que vienen a ser los látigos, se veía que entre ellos, en las extremidades de estos látigos, había pedazos de hueso filoso que eran sujetos también a estos látigos, con motivo de que además del golpe se enterraran en el cuerpo de la persona que estaba siendo flagelada, y al momento de jalar viniera con todo y carne, desgarrando totalmente la carne de aquella persona que estaba siendo flagelada, que estaba siendo golpeada por causa de los pecados o de las cosas que habían cometido en aquella nación y ante el imperio romano. Cortaban la piel fácilmente lo que eran estos pedazos de hueso filoso. Al recibir este tipo de latigazo, la espalda quedaba totalmente desgarrada. Por eso Isaías pudo decir que se encontraba como molido. Si usted ha visto en este caso una carne molida, puede ver más o menos la condición en la cual la espalda del Señor se encontraba. Y sucedía que los latigazos iban por parte de los soldados romanos, empezaban por su cuello, empezaban también transcurriendo por su espalda, iban hacia sus nalgas, pasaban por sus brazos y en algunas oportunidades llegaban hasta sus pies, lo que hacía que totalmente la espalda o la parte posterior del ser el cual estaban allí azotando fuera colocada totalmente en sangre viva, y aún entre ellas, entre los golpes y entre también el entretejido con huesos, hacía que se vieran los nervios, los músculos de aquella persona estaban totalmente expuestos a que pudieran ser golpeados nuevamente y causara un gran dolor entre aquellas personas que estaban allí siendo castigadas por las malas cosas que habían acontecido. Se dice que hasta la espina dorsal en algunos casos se lograba ver cuando una persona estaba siendo lastimada con este tipo de látigo por 39 veces por causa de la persona que había cometido un error. Ahora, la víctima, se dice que la víctima
que podría experimentar dolores tan grandes que le podría causar lo que se llama científicamente, o al menos la ciencia de la salud lo llama de la siguiente manera: conmoción hipovolémica. Lo que nosotros entendemos que hipo significa bajo, vol significa volumen y hémica hace referencia a la sangre, es decir, que causaba en la persona que estaba recibiendo los latigazos un bajo volumen de sangre en su cuerpo, que a su vez esto causaba 4 efectos en las personas. Entre esos estaba la primera, que era que el corazón se aceleraba buscando bombardear sangre que no existía por causa del derramamiento de sangre y lo que le estaba aconteciendo a aquella persona. Como segundo efecto, se dice que la baja presión sanguínea hacía y provocaba desmayo en la persona. La baja presión sanguínea hacía que hubiera desmayo en la persona, y posiblemente entre le iban dando los golpes, la misma persona desmayaba y luego volvía a tomar fuerza y continuaban los latigazos uno tras otro. También se dice que como tercer efecto de tener una conmoción hipovolémica, los riñones dejaban de producir orina por causa de la falta de líquido que podría haber sobre aquella persona. Además de aumentar, como cuarto efecto, aumentar en gran manera la sed, el deseo de ingerir líquidos por el gran derrame de líquidos, precisamente, valga la redundancia, que existía en la persona que estaba teniendo estos grandes latigazos y estos grandes azotes. Lo que quiere decir que Jesús ciertamente fue castigado con gran brutalidad por los romanos por una causa que usted conoce. Por eso se dice que en sus llagas, y nosotros podemos ver que esto era lo que hablaba el mismo Isaías cuando mencionamos hace un momento, que molido, fue como molido, alabado sea Jesús, y que por eso señala también llagas. Esas llagas eran causadas por los mismos latigazos y la misma condenación que tenían ante los romanos, los ladrones o las personas que habían hecho cosas malas en su imperio. Ahora, mientras Jesús estaba allí siendo condenado, siendo también castigado por los soldados romanos, entre ellos había mucha burla, y una de las cosas que los romanos en ese momento en forma de burla hicieron fue que entretejieron una circunferencia de espinos, la cual nosotros entendemos que es una corona de espinas, que tiene aproximadamente un diámetro de 21 centímetros de circunferencia, alabado sea Jesús de Nazaret, y que a su vez, según investigaciones aún confirmadas por la misma Roma, la Iglesia de Roma, dice que había aproximadamente entre lo que viene a ser la corona de espinas que le colocaron al Señor, un estimado de 700 espinas entre todo el entretejido de aquella corona, lo suficientemente largas para que se pudieran encajar en su cuero cabelludo y en algunas oportunidades pudieran tocar hasta parte del hueso o del cráneo de nuestro Señor Jesucristo. Los soldados hicieron esta acción con dos motivos, con dos motivos. Entre ellos, una de las funciones era humillarlos, pues los estaban coronando como el rey de los judíos de una forma de burlándose de él. Por eso nosotros vemos la misma pasión de Jesucristo, la misma película que pasan todos los años durante esta semana, que se burlaban de él y le decían: oh salve rey de los judíos, y le colocaban la corona de espinas y continuaban azotándolo en ese momento. Pero también la segunda opción, la segunda función que tenía era producir dolor y daño en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Ahora, hablemos sobre el juicio injusto que se le hizo al Señor Jesucristo durante esa misma semana, durante esos mismos días. Encontramos un paralelo, o encontramos una situación, vamos a decirlo de esta manera, en la cual estaban varias personas siendo juzgadas. Entre esas Jesús
entre esa Jesús, pero aparte de Jesús se encontraba también uno llamado Barrabás, el cual la Biblia dice que era ladrón y que estaba allí preso por disensión, por problemas dentro del pueblo, por causar dificultades allí. Ahora, Jesús es tildado de un malhechor por boca de los judíos, especialmente por los sacerdotes. Pilato lo tiene por inocente, pero por la misma presión de la mayoría, los que dijimos hace un momento, los que había sanado, los que había libertado, los que habían comido del pan que había multiplicado el Señor, impulsaba a Pilato a una condena ante que el mismo Barrabás. Ahora, cuando Jesús se encuentra hablando con Pilato, hay ciertas palabras que nosotros nos llenan y que nos dan cierta forma de analizar en ese momento lo que estaba aconteciendo. Pues entre esas palabras se encontraba esa que dijo el mismo Pilato. El mismo Pilato ellos dicen que tú eres rey. Y Jesús le responde en ese momento, tú dices, o él le hace la pregunta, tú eres rey, y él dice, tú dices que yo soy rey, y Jesús le dice, para eso yo he nacido, pero mi reino no es de este mundo. Ahora, ¿por qué Pilatos entra y sale en varias oportunidades donde estaba Jesús? Era porque no encontraba una prueba justificable para lo que se le estaba haciendo. Por eso cuando él le respondió y le dijo, tú lo has dicho, en ningún momento Jesús dijo, yo soy rey y yo voy a reinar sobre este mundo y yo voy a reinar y voy a acabar el imperio del César. En ningún momento Jesús dice eso, porque al decirlo automáticamente caía la ley, como dijimos en la oportunidad de los tributos sobre Jesús de Nazaret, y los romanos tenían toda la autoridad para caer sobre él con todo el peso del César. Alabado sea Jesús. Jesús en ese momento dijo, tú dices que yo soy rey. Adjudicó la condición de rey o el llamado de ser rey al mismo Pilatos, librándose de la condenación que podía causar su misma boca. Y por eso el Señor nos dice que en las muchas palabras existe el pecado, y a veces es mejor quedarse callado para mostrar sabiduría. Alabado sea Jesús de Nazaret. Son consejos de la palabra. El Señor en ese momento, hablando con Pilatos, él viene y dice y sale, pero es que yo no consigo, pecado en este hombre, no consigo, lo veo inocente. Y él continuaba los gritos, crucifícalo, crucifícalo, dale muerte. Él vuelve a entrar y hace una pregunta que prácticamente es la mejor pregunta, o la pregunta más importante que un hombre se pueda hacer sobre la faz de la tierra, cuando le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Sucedió en ese momento que Pilatos, nosotros si vemos allí la narración bíblica, Pilatos le hace la pregunta, pero no espera la respuesta del Señor, sino que sale automáticamente otra vez a donde estaban los que condenaban al Señor, los que condenaban con el Señor. Y ese es el problema del hombre en muchas oportunidades, que a pesar de que está cerca de él la respuesta para la solución de sus problemas y la mejor respuesta que nosotros podemos tener sobre la faz de la tierra, que es la salvación a través de Jesucristo, muchas veces el hombre no espera, sino que toma decisiones por sí mismo. Pilato sale en ese momento y dice que en aquel momento le dijo, bueno, sabemos que estamos en cierta fecha y nosotros en este momento acostumbramos a entregarle a uno, a soltarle a uno y a condenar al otro. Escojan ustedes, colocándose Pilatos en la condición de que él sabía que era inocente, queriendo echarle la culpa a los demás de lo que iba a acontecer, porque la presión de la mayoría estaba sobre él. Dice que se escogió a Barrabás antes que Jesús, salvar a Barrabás antes que Jesús, aún estando entre ellos los que habían recibido beneficio del Señor, lo que causaba en el Señor, a pesar de sus problemas ya físicos, condición de dolores físicos, en Jesús causaba grandes problemas sentimentales, porque qué malo es cuando uno se porta bien con una persona y esa persona le paga mal, le paga de una forma que no debería ser. Es un mal agradecido. Alabado sea Jesús de Nazaret. Entonces Jesús estaba ante todos aquellos malagradecidos en aquel momento, aunque habían comido de la comida que había multiplicado, aunque habían recibido los beneficios, aunque muchos a él le había dado la salvación en medio de su ministerio. En aquel momento ellos estaban hablando en contra de él, estaban lanzando su lanza o su juicio en contra del Mesías, en contra del Señor, y preferían antes que el Mesías, antes que Dios, antes que el Hijo del Señor, el
mismo ladrón que había causado problemas ante el pueblo. Alabado sea Jesús de Nazaret. Pero todo esto era necesario que aconteciese para que se pudiera cumplir la palabra cuando se dice que fue llevado a un madero, fue llevado a una cruz siendo inocente. Y por eso Jesús también cuidó en todo momento sus palabras, y llegó el mismo momento que quizás por su presión decidió mantener su boca cerrada también para que se cumpliese lo que había dicho el mismo Isaías, que fue como cordero y que fue llevado al matadero y no abrió su boca en ese momento. Pues Jesús ya parecía, cuando nosotros analizamos esa parte, que Jesús ya había comenzado a tener ciertos problemas dentro de sí. ¿Por qué? Porque él mismo dijo en ese momento: si yo llamaría o hablaría al Padre, enviaría en este momento legiones de ángeles y acabarían con todo esto. Pero luego de esas frases o luego de esas palabras, nosotros vemos que Jesús no vuelve a abrir la boca. Quizás las emociones ya estaban atacando a Jesús, y por eso era necesario que se mantuviera callado para que se cumpliera la escritura del Señor. Estaba sangrando, tenía problemas, era desechado, había sido escupido en varias oportunidades por los romanos, y ahora estaba siendo juzgado, y veía que ahora la humanidad prefería un ladrón que la misma presencia de Dios, y eso dolía en el corazón y en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los que habían ayudado ahora lo condenaban. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ahora, cuando nosotros seguimos analizando la pasión de Jesús, la pasión de Cristo, ese momento tan difícil que Él pasó estando ya en sus últimos días de vida, Jesús se encontraba totalmente debilitado, ya lo sabemos, de tal manera que su cuerpo desmayaba. Además de contar con un madero ahora, siendo ya juzgado y ya especificado en lo que tenía que hacer un juicio. Recordemos que ya estaban cerca de la hora de las 6 de la tarde, y el juicio tenía que ser rápido, pues ya venían los días de descanso, y los sacerdotes querían que el juicio se diera rápido antes que vinieran los días de descanso. Ahora, este juicio es llevado totalmente rápido ante Pilato, se toma la decisión. Jesús es necesario que vaya ahora al madero por la decisión del mismo pueblo que estaba teniendo allí a Jesucristo como un malhechor, como una persona de maldad. Y entonces se dice que entonces era necesario que él fuera llevado al matadero, fuera llevado y crucificado, y dentro de él, a pesar de su condición física, fue colocado en su espalda un madero, fue colocado en su espalda una gran madera para ser llevado a lo que vendría a ser la crucifixión junto a otros ladrones. Ahora, según datos de ciertas investigaciones que hizo un grupo de científicos, y lo expresaron en una página web llamada asiprensa.com, las cruces que utilizaron los romanos en aquella oportunidad pesaban aproximadamente unas 30 libras, que traducido o al menos convertidos a lo que es kilos, representarían unos 136 kilos. Pero se piensa además que los condenados, mientras iban camino al lugar donde iban a ser crucificados, solo llevaban el travesaño, el cual tenía un peso aproximado o comprendido entre 75 y 125 libras, lo que representa entre 34 o 57 kilos. Por lo que el Señor, sin más no poder, en ese momento que iba caminando, mientras le hablaban y le decían tantas cosas, desmaya y cae en aquel momento. Es cuando un soldado le pide a un hombre llamado Simón que ayude a aquel hombre que estaba totalmente destrozado. Ahora, cabe señalar que en aquellos momentos, esas personas que estaban llevando al matadero no le entregaban una madera totalmente pulida o trabajada para ser llevado al matadero, sino que se cree que dentro de esta madera habían grandes estillas, pues estaba solamente en forma natural y solamente había sido picada, lo que corresponde un gran dolor para Jesús, pues en su espalda ya tenía grandes heridas, y ahora colocándole un madero lleno totalmente de estillas en su espalda, mientras él caminaba, el dolor aumentaba más y más a medida de que él iba caminando hacia
hacia el madero, hacia la crucifixión en la cual Él iba a cumplir un propósito. Ahora imagínese usted por un momento tener cantidades en su espalda, cantidades de heridas, cantidades de problemas físicos allí, además del desmayo, la falta de líquido, la falta de sangre en su cuerpo, la ansiedad de tomar líquido, tomar alimento, también ingerir alimento, el problema que estaba causando, que tenía Jesús en ese momento, y ahora que le colocaran en su espalda un madero de aproximadamente, vamos a decir, 50 kilogramos, más de lo que pesa un saco de cemento, ahora en su espalda lleno totalmente de estillas, las cuales a medida que iba caminando se iban enterrando en sus heridas, y aún así, dice la Biblia, que no abrió su boca. Alabado sea Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Si usted lo quiere, puede alabar al Señor en esta hora. Alabado sea Jesús. Luego de que este hombre llamado Simón le ayudara a llevar aquella cruz hacia el Calvario, acontecieron algunas cosas más que vamos a señalar, pero se me viene a la mente algo. Ahora, nosotros entendemos en cierta forma cuando el Señor dice: todo aquel que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. El Señor está diciendo en esta hora que seguir a Jesucristo no es fácil, y que posiblemente lo que pasó a Jesucristo en ese momento, quizás no de la misma magnitud y no de forma totalmente literal, va a acontecer a nuestras vidas, pero sí vamos a tener sufrimiento por causa, gloria a Jesús, por causa de la cruz de Jesús. Alabado sea el Señor Jesús de Nazaret. Es decir, que usted al tomar esa cruz, muchas estillas también pueden entrar en su cuerpo, y además dice la palabra que entre los enemigos estarán los de su propia casa. Amén. Por eso nosotros entendemos muchas cosas de las que suceden ahora cuando nosotros detallamos bíblicamente los acontecimientos de Jesús en la cruz del Calvario. Así que todo aquel que tiene su cruz en este momento, en su alabado sea Jesús de Nazaret, en su hombro, en su lomo, a pesar de tener heridas por causa de querer servir a Jesús de Nazaret, siga adelante, hermanos, porque Jesús no abrió su boca. Amén. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús, al llegar a aquel sitio, al Gólgota, donde iba a ser totalmente ya crucificado y su muerte iba a ser totalmente evidente delante de cantidades de personas, alabado sea Jesús de Nazaret, podemos decir que Jesucristo en ese momento, en su crucifixión, Jesucristo fue uno de los peores tratados con respecto a las crucifixiones romanas, pues investigaciones señalan también que no a todos los malhechores o no a todas las personas que iban a una cruz se le clavaban sus pies y sus manos, sino que algunos de ellos eran amarrados, eran solamente amarrados, pero a Jesús no lo amarraron, sino que colocaban clavos entre sus extremidades. Ahora, a Jesús lo acuestan y clavan entre sus manos en una posición abierta los clavos de los romanos, que usaban a su vez, se dice que comprendían entre 13 a 18 centímetros aproximadamente cada clavo, lo que tenía que ser tan grueso y tan largo para atravesar totalmente a lo que era el cuerpo humano, y a su vez también el madero, el cual estaba sujetando a aquel persona que estaba siendo crucificado, lo que quiere decir que el clavo era bastante grande y bastante grueso. Ahora, este clavo, el cual fue introducido en Jesús, hablando de las manos, fue introducido cerca de la muñeca, alabado sea Jesús de Nazaret, lo cual atravesaba un nervio que se llama mediano, el cual es uno de los nervios principales o centrales de lo que es la mano, dejando con ello el nervio totalmente triturado, y lo mismo sucedió cuando fue clavado en sus pies. Ahora, mire nada más y detalle usted el sufrimiento de Jesús. Cuando usted de pronto usted está caminando por su casa o en algún sitio y usted viene y se golpea por un poco el codo, pareciera que todo el brazo se le durmiera por el dolor que usted tiene en ese momento, y algunos no cristianos, y bueno, si algún cristiano no debería hacerlo, dicen groserías.
y dicen tantas cosas y tantas bromas porque solamente tuvo un golpecito que afectó el nervio mediano que pasa por la mano y transcurre por lo que es todo el brazo. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ahora imagínese el dolor de Jesucristo, no teniendo solamente un golpecito en el codo, sino siendo traspasado por unos clavos totalmente gruesos, todo el nervio, y siendo totalmente triturado. Es como que a usted, donde se golpeara la parte del codo, que se llama cubito, se le llama a ese nervio también que pasa por allá, o esa partecita donde nos golpeamos y nos molesta mucho, le agarraran unas pinzas y le comenzaran a hacer así, a destrozárselo poco a poco. Ese es el mismo dolor, o al menos aproximado, más o menos nos imaginamos nosotros el dolor que Jesús estaba pasando en la cruz del Calvario cuando estaban siendo sujetas sus manos y sus pies a través de grandes clavos en ese momento. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús es clavado en ese momento mientras estaba acostado, pero luego era necesario que ese travesaño se fuera colocado sobre la parte central de la cruz, la cual ya se encontraba sujeta a la tierra. Alabado sea Jesús de Nazaret. Bendito sea Jesús de Nazaret. Y era el momento en el cual Jesús tenía que ahora, en este momento, ser levantado, y que esos clavos comenzaran a hacer grandes efectos en su vida y grandes dolores en sus extremidades. Alabado sea Jesús de Nazaret. Al momento de unir el madero con el poste vertical, sus brazos procedieron a estirarse, y se dice que posiblemente unos 15 centímetros fue lo que se estiró por causa de la gravedad. El peso de su cuerpo hacía que los clavos que estaban allí comenzaran a hacer su efecto, de tal manera que comenzaran a desgarrar el mismo cuerpo, la misma carne, y lo poco que quedaba del mismo de ese nervio llamado mediano, hasta llegar y topar con lo que era el hueso en ese momento, que era lo que lo sostenía totalmente guindado en la cruz, a pesar de que no ninguno de sus huesos habría de ser quebrado en ese momento. Ahora, alabado sea Jesús de Nazaret. Se dice que aproximadamente por la misma gravedad los brazos de Jesús se estiraron unos 15 centímetros, y lo más probable es que sus hombros se dislocaran en aquel momento por el mismo peso. Así se cumplía lo dicho por el mismo salmista en el capítulo 22 del libro de los Salmos, valga la redundancia: dislocados están mis hombros. Cuando el salmista dijo en sus escrituras de los Salmos, capítulo 22, dislocados están mis hombros, hablando de la muerte de Jesús de Nazaret en ese momento, el sacrificio que Jesús estaba haciendo en esa vez. Una vez la persona fuera colgado de forma vertical, esta tendría una muerte agonizante, de forma muy lenta, por asfixia. Para poder respirar en ese momento, alabado sea Jesús, la persona que se encontraba en el madero guindado a través de unos clavos debía caer para poder tomar aire, pues ya todos sus organismos estaban totalmente debilitados, y para poder tomar aire tenía que dejarse caer, lo que hacía que se desgarrara aún mucho más sus cuerpos y sus manos y lo que era todas sus extremidades que habían sido afectadas por los clavos, para tomar aire. Y para poder expirar, botar ese aire que había tomado, tenía que afincarse y subir sobre los clavos que estaban sobre los pies para poder botarlo, y hacerlo esto una y otra vez con motivo de poder en ese momento tomar, respirar, tomar y botar el aire, poder respirar y poder continuar con vida en ese momento. Los pies de Jesús estaban siendo destrozados, los nervios de Jesús estaban siendo destrozados, las manos de Jesús habían sido destrozadas, su espalda, que a su vez subía y bajaba sobre el madero, se enterraban allí las estillas de aquel madero que entraban y salían en aquel mismo momento por el movimiento que hacía Jesús en la cruz del Calvario. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ante toda esta agonía que pasaba Jesús de Nazaret, en Jesús hubo un clamor. En Jesús hubo un clamor, y este clamor que la misma Biblia lo narra y lo escribió en el mismo arameo, lo dejó en arameo, y también fue traducido por los mismos escritores de la palabra, alabado sea Jesús, de los traductores de la Biblia. Dice que Jesucristo en aquel mismo momento clamó a gran voz:
Eloí, Eloí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, las personas que estudian la palabra de Dios dice que en aquel momento, por causa del pecado que había caído sobre Jesús, pues él había sido el cordero que había sido tomado para pagar el pecado y pagar el precio por el pecado de toda la humanidad, había caído sobre él. Y en ese mismo momento, ya habiendo sufrido su espalda, habiendo sufrido sus nervios, habiendo sufrido sus manos, sus extremidades, teniendo cansancio, observando ahora el desprecio y la forma tan malagradecida de aquellos que habían obtenido milagros a través de sus obras, a través de Jesús de Nazaret, ahora se encontraba en la condición en que aún tratando de mirar al Padre, muchos teólogos y muchos estudiosos dicen que el Padre en ese momento, por causa del pecado, ahora daba la espalda a Jesús, porque el Padre no tiene ninguna comunión con el pecado, y por eso Jesús pudo decir en ese momento: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora imagínense todo el dolor que estaba llevando Jesús, y ahora el único refugio que le quedaba, que era el Padre, pues él mismo en una oportunidad le dijo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Cuando cae el pecado sobre él, ahora hasta el mismo Padre voltea su rostro y queda Jesús totalmente solo en una cruz, clavado por causa del pecado de la humanidad. Su único refugio, su única fortaleza en ese momento, el Padre le había dado la espalda, según algunos teólogos. Alabado sea Jesús de Nazaret. Y esto lo hizo por causa de usted y por causa de mí. Dentro de su angustia, el libro de los Salmos, capítulo 22, narra ciertas cosas sobre lo que estaba aconteciendo en ese preciso momento. Salmos 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es decir, que el Padre en ese momento no estaba prestando atención a lo que decía Jesús, porque el pecado estaba con él. La Biblia misma lo dice, que Dios escucha a los justos, pero la oración de los pecadores no está cerca del Señor, al menos que haya un arrepentimiento. Dice además el versículo 2: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano. Mire, como la condición que el salmista coloca la profecía sobre Jesús en ese momento. Y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Versículo 7: Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se condenó a Jehová, líbrale a él, sálvale, pues que él se compadeciera. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado, antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Jesús estaba angustiado en ese momento, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua. De eso hablamos hace un momento, de la sangre que estaba corriendo sobre Jesús. Y todos los huesos desconyuctaron. Ahí está la parte que decíamos, donde se habían deslocado sus hombros. Mi corazón fue como cera, derritiéndose de en medio de mis entrañas, como un tiesto de seco de vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar por la sed que tenía, la ansiedad en ese momento. Y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, honrándoles mis manos y mis pies, los que estaban siendo crucificados y las que habían sido heridas por causa de los clavos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta hora? Brinde el aplauso al Señor.
Jesús estaba pasando por el momento más difícil de toda su vida sobre la faz de la tierra. Había sido totalmente flagelado, escupido. Hemos dicho en esta oportunidad que algunas personas calculan más de un tobo de saliva sobre el cuerpo de Jesús durante todo el proceso de esa semana en el cual fue llevado al madero, alabado sea Jesús. Además se dice que en esta condición, dicen algunas personas que han estudiado y que han analizado a profundidad los hechos que acontecieron a él, se calcula que Jesús duró o aguantó esta condición durante 3 horas aproximadamente. A medida que la persona reduce su ritmo respiratorio, entra en algo que la ciencia denomina acidosis respiratorio. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente el ácido de la sangre, llegando a tener un pulso irregular. Ahora Jesús, estando en esta condición, pero estando consciente también de lo que había venido a hacer, y él mismo dando la profecía, sabiendo que luego de esto venía un momento de gloria a Jesús de Nazaret, y sintiendo quizás que su corazón latía de una forma tan errante, una forma tan fuerte, pudo decir en aquel mismo momento: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego murió, posiblemente por un paro cardíaco. Alabado sea Jesús de Nazaret. Y en ese momento expiró el Señor. Pero entre sus últimas palabras estuvo la famosa frase que dijo: consumado es. A pesar de que estaba allí delante de gran dolor, gran problema, gran dificultad, en ese momento le pudo decir al diablo: consumado es, como grito de victoria, dándole a entender: he pagado el precio por tus pecados. Alabado sea Jesús. He pagado el precio por tus pecados. Y eso es lo que nos dice Jesús en este momento. Jesús ha pagado el precio por nuestros pecados. Ahora entendemos qué fue lo que le sucedió a Jesús en ese momento. Comprendemos de forma más detallada lo que había acontecido en Jesús de Nazaret.